El 3 de noviembre de 1998 fui contratado para custodiar el Panteón Municipal de Tres Sauces, un cementerio crecido a la mala, salpicado de mausoleos que se hunden y cruces de varilla oxidadas que crujen al menor viento. Me aseguraron que el empleo era fácil, abrir la reja a los visitantes de día y vigilar que los perros callejeros no desentierren nada por la noche. Acepté sin pensar, necesitaba el sueldo y siempre me he considerado un hombre práctico, ajeno a cuentos de aparecidos. La primera semana transcurrió entre rutina y silencio, pero no tardé en notar algo que, en aquel momento, juzgué simple coincidencia. Cada atardecer veía, a lo lejos, una figura menuda que se perdía entre las tumbas más antiguas del fondo. Creí que era algún niño que se escabullía para jugar. El pueblo carece de parques y los muros del panteón ofrecen aventuras prohibidas. La segunda semana, mientras barría hojas secas junto al pasillo central, hallé un pequeño carrito de hojalata cubierto de polvo de calorías. Lo coloqué sobre la mesa de mi caseta pensando en devolverlo cuando descubriera al dueño. Esa noche, cerca de las 2, me despertó el chirrido de ruedas diminutas sobre el terrazo. Me incorporé sobresaltado y vi el carrito atravesar la penumbra, impulsado por manos invisibles, hasta detenerse al umbral. Corrí tras él con la linterna, pero afuera no encontré a nadie, solo el olor húmedo de tierra removida y un escalofrío que me dejó la piel tirante. Pensé en denunciar travesuras, mas ¿quién creería que un niño merodea cementerios a esa hora? Guardé silencio y regresé a la litera. Sin embargo, el carrito no volvió a moverse mientras yo estuviera despierto. A la noche siguiente, caminé todo el perímetro antes de encerrarme. Confirmé que la reja principal seguía cerrada con candado y que no había huecos en la tapia. Aún así, a las 3 en punto, se escuchó un golpeteo regular, como si alguien pateara mármol con zapatos blandos. Salí armado con el azadón y seguí el sonido hasta la parcela más vieja, marcada por tumbas de los años 40, donde las lápidas se inclinan como dientes podridos. Allí, al resplandor trémulo de la lámpara, vi algo que detuvo mi respiración, un niño descalzo, pálido y delgado, a no más de 10 metros. Vestía pantaloncillos de manta, camisa rota y llevaba el pecho cubierto por una costra de polvo blanco. No me miraba, parecía concentrado en empujar con sus puños una losa caída. Cuando di un paso, levantó la cabeza y sonrió, pero no fue una mueca infantil, la mandíbula se le desencajó, dejando oír un crujido rosado, y la sonrisa se cortó como si la piel tirante se diera de golpe. Lancé un grito y corrí de regreso, sin atreverme a voltear. Dormí con la puerta atrancada, en vela, hasta que despuntó el alba. Al salir, juré que registraría archivos parroquiales para averiguar quién había sido enterrado en ese sitio. El ayuntamiento guardaba los libros empolvados en un cuartito. Revisé actos de defunción y encontré la nota de un accidente fechado el 12 de febrero de 1961, Adrián Bárcenas, 8 años, fallecido por aplastamiento al derrumbarse lápida colapsada. Sepultado en lote 83B. El informe añadía que el cuerpo fue encontrado boca arriba, con el rostro hundido contra la base de la losa que lo mató. Recordé la sonrisa dislocada y sentí el estómago revolverse. Esa tarde marché al lote 83B. La losa aparecía intacta, sin rajaduras visibles, salvo una mancha fresca de humedad que parecía dibujo de un niño acostado. Alrededor, la tierra mostraba marcas recientes de dedos. El azadón me temblaba en la mano, pero debía asegurarme de que nadie hubiera profanado la tumba. Comencé a cavar. A cada palada brotaba un olor acre, mezcla de cal viva y flores podridas. 1 metro abajo di con una tapa de madera negra. Entonces un golpe seco retumbó a mi espalda. Me giré, el carrito de hojalata estaba sobre el montón de tierra, íntegro. En su interior descansaba una placa metálica, verdosa, como las que ponen para identificar osarios. La levanté, llevaba mi nombre, Rubén Muñoz, y una fecha que aún no llegaba, 14 de noviembre de 1998, solo 2 semanas adelante. El mundo se estrechó, la sangre me zumbó en los oídos. Dejé caer la placa y subí a toda prisa. Al asomar al anochecer, la puerta de mi caseta se cerró de golpe, sin viento. Dentro, hallé el carrito ahora oxidado, con las ruedas torcidas y un rastro de tierra mojada que conducía hasta la pared trasera. En el yeso,
con surcos de uña, alguien había escrito una sola frase: juega conmigo debajo. Sin terminar la inspección, busqué mi maleta, deseaba renunciar, marcharme, olvidar. Pero las llaves del candado habían desaparecido del gancho. Volví los bolsillos, revolví cajones, nada. Una carcajada infantil resonó en el exterior, breve y hueca, como sacudida por el viento. El panteón entero pareció reír. Comprendí que la salida ya no dependía de mí. Encendí todas las veladoras que guardaba para velorios sin familia. La llama vacilante proyectó sombras gigantes de cruces y ángeles decapitados sobre la pared. Afuera, las hojas crujían bajo pies leves, rodeando la caseta en círculos. Entonces oí el chirrido de metal, el azadón, arrastrado por el suelo. Algo lo empujaba hasta detenerlo frente a la puerta. Golpeó 3 veces, rítmico. La madera empezó a astillarse. Presioné mi espalda contra ella, sudando frío. Cada impacto retumbaba en mis vértebras. No sé cuánto resistí, quizá minutos, quizá siglos, hasta que el silencio cayó de golpe. Solo quedó el tintinear lejano de las campanillas que cuelgan en la capilla. Respiré aliviado, pero el alivio se evaporó cuando escuché un suave raspón detrás de mí, alguien deslizando papel sobre la puerta. Aparté el cuerpo y encontré un certificado de defunción recién impreso, con mi foto pegada, sellos oficiales y la causa: traumatismo por losa funeraria. La fecha coincidía con la placa. Sentí el sabor metálico del pánico en la lengua. El niño no quería asustarme, me estaba anunciando un destino. El alba llegó gris y sin pájaros. Al primer resplandor salté la tapia, rasgándome los brazos. Corrí hasta la comandancia y relaté todo, pero mis palabras sonaron como delirios. Solo accedieron a enviar una patrulla a inspeccionar. Volví con ellos a media mañana. El cementerio lucía sereno, no había huellas recientes, el carrito había desaparecido y la puerta de la caseta conservaba la madera intacta, sin golpes. Pensé que enloquecía, hasta que un agente encontró algo semienterrado en el lote 83B, la placa con mi nombre, aún reluciente, impoluta. Se la llevó como prueba, aunque su gesto era de burla. Esa noche, por primera vez desde su construcción, el panteón quedó sin velador. Yo no volví. Me fui al pueblo vecino, alquilé un cuarto, busqué empleo de albañil. Creí escapar, pero el 14 de noviembre, al mediodía, las campanas de la parroquia de Tres Sauces doblaron por un muerto no anunciado. La radio citó un accidente: un hombre falleció cuando una lápida se desprendió durante una exhumación de rutina. El nombre no fue divulgado, la burocracia tardaría. Sentí las piernas ceder. Aquella tarde, como empujado por un sueño febril, tomé un autobús de regreso, incapaz de resistir la curiosidad fatal. Llegué al anochecer. El panteón estaba cerrado y desierto. Salté el muro y avancé hasta el lote 83B. Una fosa abierta mostraba la madera rota de un ataúd. Adentro yacía un cuerpo cubierto de cal, con el cráneo aplastado y las manos pequeñas aferradas a un carrito de hojalata reluciente. El niño había recuperado su juguete. Sobre la lápida recién colocada, leí mi nombre completo, fecha exacta y una inscripción grabada en letras torcidas: jugamos contigo debajo. Antes de poder huir, la losa se deslizó con un chirrido y la tierra cedió bajo mis pies. Mientras caía, comprendí que jamás saldría y que, con el tiempo, alguien vería a otro niño correr entre las tumbas, empujando un carrito silencioso sobre polvo de calorías. Éxodo de los muertos. No se puede dormir en un campo santo que cruje. Lo aprendí la madrugada del 15 de septiembre de 1999, cuando acepté cubrir al viejo Sepúlveda, el sepulturero titular del cementerio municipal de San Hilarión, durante las fiestas patrias. Yo era entonces topógrafo auxiliar del ayuntamiento, no sepulturero, pero necesitaba el pago extra y, según el alcalde, solo había que vigilar que los opilotes no se llevaran las coronas. ¡Qué ironía! Aquella noche los únicos que quisieron marcharse no tenían alas, sino pies descalzos. Habían pasado 3 horas desde mi ronda de medianoche cuando el piso retumbó con la fuerza de un camión demasiado cargado. Un temblor leve, dijeron luego en la radio.
Para mí fue suficiente, el suelo se hinchó bajo mis botas, los vitrales de la capilla vibraron como copas al borde de un brindis y un olor a tierra húmeda, antiguo, emergió por todas partes. Frente al mausoleo central oí un rumor parecido a un suspiro colectivo. Al recuperar el equilibrio encendí la linterna y apunté hacia los nichos. Varias tapas de ladrillo se habían ladeado. Caminé entre los pasillos, grabando con mi minigrabadora, costumbre de topógrafo, cada detalle para el parte, lápida F12, fisura diagonal, cripta C7, tapa desplazada 5 centímetros. Lo extraño era que la tierra alrededor estaba intacta. Ningún montículo, ningún montacargas para remover piedra. Era como si las tumbas se hubieran abierto desde dentro con la delicadeza de un huésped que no quiere despertar a los vecinos. Entonces vi las huellas. Unas pisadas desnudas, arcillosas, iniciaban en el borde de cada sepultura abierta y convergían ordenadas hacia la avenida principal del panteón. La seguí con el pulso acelerado y la lámpara brincando sobre las cruces. Al llegar al pórtico de hierro, las huellas se perdían en la calle adoquinada que baja al arroyo. Afuera todo estaba vacío. Ni un perro, ni un borracho regresando de la verbena. Solo la bruma bajando desde el cerro. Sentí un frío que no venía del viento, era la certeza absurda de que los muertos habían decidido salir a caminar y que, por algún designio siniestro, mi trabajo era escoltarlos. Regresé a cerrar cada tumba, pero el candado del cuarto de herramientas se había partido. El temblor, supuse. Dentro faltaba la barreta de hierro. No obstante, junto a la puerta encontré un objeto imposible, una pala clavada en el suelo, por el mango. La hoja apuntaba al cielo, como si alguien la hubiese hundido invertida en arcilla líquida. Tiré de ella y cedió sin resistencia, dejando un hueco cilíndrico perfecto. Me temblaron las manos, ni el barro más blando permitiría ese truco. Pensé huir. Pero recordé que Sepúlveda guardaba los libros de entierro en la oficina al fondo, necesitaba verificar quiénes ocupaban las tumbas dañadas. Quizá, me repetía, allí hallaría lógica, ataúdes viejos, madera carcomida, colapsos de tierra, cualquier cosa. La oficina olía a cera apagada. Abrí el registro. Los nombres de los últimos enterrados estaban marcados con tinta roja y una nota en el margen, reubicación pendiente. Todos correspondían a la fila que había visto abierta. Más inquietante fue descubrir que cada ficha incluía un segundo sello, uno que nunca había visto, exonerado. Tomé asiento mientras el techo resudaba humedad. Saqué mi cantimplora y bebí, intentando ordenar los hechos como un informe técnico. Sismo leve provoca apertura de criptas. No hay signos de exhumación manual. Presencia de huellas descalzas dirigidas al exterior. Herramientas movidas de forma anómala. Registro con sellos irregulares. Pero el terror no encaja en listas. Cuando levanté la vista, el cristal de la ventana mostró mi reflejo y algo más. Detrás de mí, al borde de la puerta, asomaba la silueta de un hombre flaco, camisa de manta y sombrero ladeado. Giré sin pensarlo, nada. Solo el pasillo y el canto lejano de los grillos. Al volver al cristal, la silueta seguía ahí, inmóvil, observándome desde un lugar que no existía en el cuarto. Salí con el corazón golpeando las costillas. Avancé hacia los nichos nuevamente. La luna, antes oculta, bañaba ahora las lápidas abiertas. Sobre la losa de la tumba F12, donde horas antes no había nada, yacía un ataúd carcomido, boca arriba, vacío. En su interior, escrito con tizne en la madera, podía leerse: no nos busques. Retrocedí tanteando el aire. El silencio del camposanto era tan espeso que podía oír mi sangre. De pronto, un murmullo rasgó la quietud, no un gemido, ni un llanto, sino el crujir de cientos de huesos acomodándose. La tierra se hinchó bajo mis pies y comprendí que las huellas que había seguido no eran las únicas, otros cuerpos, los que permanecían, se acomodaban para emprender su procesión tardía. Corrí al pórtico. La reja estaba cerrada y enganchada con un candado que no había antes. Golpeé, grité, pero mi voz murió a pocos metros. Busqué la linterna, la bombilla parpadeó y expiró. Quedé a oscuras, con la bruma tragando estatuas y cruces. Fue entonces que escuché los pasos.
Primeramente suaves, luego decididos, saliendo desde cada pasillo del cementerio, acercándose. No quise voltear. Una cascada de respiraciones secas se alzó detrás de mí. Olía a tierra vieja, a flores marchitas, a madera húmeda. Una mano helada tocó mi hombro. El contacto fue firme, casi cortés. Yo temblaba tanto que mis rodillas chocaban. Cerré los ojos, pero en la negrura se dibujó una imagen, la hondonada de la que aquel dedo huesudo había salido, y dentro de ella, una pupila aún viva en la cuenca. Grité, por fin, con la voz rota. Cuando me atreví a abrir los ojos, estaba solo. Las pisadas continuaron, sin embargo, avanzando más allá de mí, hacia la reja. Oí como el candado metálico cayó al suelo sin que nadie lo tocara y la puerta se abrió con un chirrido viejo. Los pasos, decenas, tal vez cientos, desfilaron hacia la calle adoquinada, perdiéndose en la pendiente. Nadie corría, era un éxodo calmo, inevitable. Me dejé caer contra una columna. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando la aurora empezó a clarear, busqué la llave del candado y la encontré en mi bolsillo. No recordaba haberla tomado. Salí titubeando a la calle. Las huellas continuaban más allá del arroyo, rumbo al pueblo. A mitad del puente de piedra descubrí algo escalofriante, cada pisada era limpia, sin rastro de lodo. Parecían impresas directamente sobre la roca, como si las plantas se hubieran calentado al punto de sellarse en ella. Seguí hasta la plaza principal. Allí me aguardaba la visión que sellaría mi destino. Frente al kiosco, bajo las luces apagadas de faroles antiguos, había filas de personas descalzas, cubiertas con sudarios raídos, mirando el balcón del ayuntamiento. No había llanto ni quejido. Solo la niebla ondulando alrededor de sus tobillos. Reconocí algunos rostros: don Laureano, enterrado hacía 2 semanas, la niña Aura, víctima de fiebre en verano. Todos esperaban algo. Detrás del balcón, en penumbra, se encendió una lámpara de despacho. Dentro apareció el alcalde, trajeado, pálido. Reposó las manos en la barandilla, respiró hondo y habló con voz insoportablemente serena. Ciudadanos exonerados, su deuda con la tierra ha sido saldada. Las figuras levantaron el rostro a un mismo tiempo. Un murmullo de huesos resecos se mezcló con el tañido lejano de las campanas. Entonces la multitud se hundió en la niebla, evaporándose como si jamás hubieran existido, dejando la plaza intacta. Caí de rodillas. Supe, con certeza que quemaba, que todos los vivos nos habíamos quedado solos en un pueblo que desde esa madrugada pertenecería al silencio. Y comprendí mi parte en el pacto, yo era el testigo designado. Cuando la bruma se disipó, el alcalde había desaparecido y las luces del ayuntamiento estaban apagadas. Regresé al cementerio antes de que los primeros vecinos despertaran. Cada tumba parecía sellada, las tapas encajadas sin fisura. La pala invertida había desaparecido, en su lugar, una única inscripción tallada en la roca del pasillo central: testigo. Hoy escribo esto a 20 años de distancia, encerrado en la misma oficina de Sepúlveda, quien nunca volvió. Nadie en San Hilarión recuerda aquella noche. Los registros oficiales del sismo fueron extraviados, las partidas de defunción de Laureano y Aura mencionan reubicación fuera del estado. El alcalde figura como desaparecido. Cuando intento hablar, me escuchan con paciencia y lástima, quizá crean que la soledad me corroe. No importa. Cada noche releo aquel cuaderno y repaso las huellas invisibles. Sé que volverán. Las deudas regresan aunque las declaremos saldadas. Por eso guardo la pala clavada de nuevo, esta vez por el filo, señalando al corazón de la tierra. Cuando retumben los cimientos y la procesión reclame su ruta, yo abriré la puerta. No me corresponde detener a quienes ya pagaron con la vida. Mi obligación es atestiguar el segundo éxodo y asegurarme de que nadie, jamás, vuelva a tapar la salida. Sonríe bajo la lápida. Nunca quise ser sepulturero, el oficio me eligió la tarde en que enterré a mi hermana menor. Abril de 1996. El administrador del Panteón de San Plutarco se acercó, puso la mano en mi hombro y susurró que necesitaba ayuda para rellenar una vacante.
Apreté el puño, asintiendo sin pensar. Tal vez creí que, al cuidar tumbas ajenas, la de Tania no se sentiría tan sola. Las primeras semanas fueron silenciosas, casi monótonas: cavar, medir, registrar nombres, oír el crujido húmedo de las raíces que cedían a la pala. Al atardecer me sentaba sobre el mármol frío de la sección antigua, con la mirada perdida entre cruces oxidadas. Un martes encontré un cuaderno dentro de un nicho. La tinta corría por la humedad, pero alcancé a leer varias entradas. Último viernes, ella volvió, 4 cruces nuevas. Creí que era el desvarío de algún cuidador anterior, hasta que llegó el último viernes de mayo. No fue un viento común el que agitó los cipreses ese anochecer, sino un susurro girando en círculo, como si el aire buscara cómplice. La tierra olía a hierro y a flores marchitas. Mientras cerraba el candado de la fosa recién sellada, oí pasos suaves tras de mí, el crujido distinto de un vestido, no de botas. Volteé. La vi. Vestía un velo blanco opaco que llegaba al suelo. Bajo la tela, sus manos parecían de cera, ninguna joya, ningún anillo. Caminaba despacio, más flotando que pisando, y al pasar rozaba las lápidas con los dedos, dejando una huella de escarcha que se desvanecía en segundos. Mi instinto gritó que corriera, pero las piernas se clavaron. Sentí que ella me miraba aunque el velo tapara su rostro. Un pensamiento absurdo estalló: acabo de enterrar a alguien y ella viene por mí. Se detuvo frente a la tumba fresca de un jornalero que murió sin familia. Incliné la cabeza, tratando de encontrarle lógica. Tal vez era una doliente extraviada. Pero el silencio se tragó mis razones cuando levantó el velo apenas un par de centímetros. Alcancé a ver una curva leve, la insinuación de una sonrisa. El corazón me golpeó el pecho como martillo. En mi mente retumbó la frase del cuaderno: si te sonríe, alguien caerá. Aquella noche no pegué un ojo. A las 3:18 de la mañana el teléfono sonó. La voz de mi madre era un vendaval de llanto. Mi tío Edmundo, sano como roble, había muerto de un infarto fulminante mientras bebía café. Imaginé el velo blanco posándose a su espalda. Colgué sin despedirme, me senté en la cocina y esperé el amanecer, temblando. Pensé renunciar, pero sabía que no me soltaría tan fácil. Así que cometí la imprudencia de investigar. Revisé libros parroquiales, actas, recortes amarillentos guardados en archiveros polvorientos. Descubrí un patrón: cada 4 o 5 semanas, coincidían inhumaciones con posteriores decesos repentinos en familias recién enlutadas. La prensa lo llamaba mala racha, pero las fechas se alineaban siempre con el último viernes. Encontré incluso una anotación de 1927, la Dama Blanca recoge su tributo puntual. El siguiente último viernes llegó como tormenta anunciada. Decidí enfrentarla. Me armé solo con la linterna y una medalla de San Benito que perteneció a mi abuela. A las 8 en punto la neblina empezó a reptar entre las lápidas. Me aposté junto a la columna gótica del Panteón Central. Sentía el pulso en los dientes. 10, 15, tal vez 20 minutos, y el eco de sus pasos volvió. No éramos más de 2 sombras en aquel laberinto, pero el panteón parecía desbordarse de presencias. Cuando emergió de la bruma, su velo emitía un resplandor lechoso. Avanzó hasta una tumba recién abierta, el pequeño Javier, atropellado una semana atrás. Se inclinó sobre la tierra negra, acomodó su velo sobre la cruz improvisada, y giró el rostro hacia mí. No supe si lo que vi fue sonrisa o calavera. La linterna parpadeó. El panteón entero pareció contener el aliento. Di un paso al frente y alcé la voz con un hilo de valor: ¿qué quieres? El viento me devolvió un suspiro que olía a azahar podrido. Ella llevó un dedo al lugar donde su boca debía estar. Silencio. Después me señaló el terreno colindante. Allí había espacio para otra fosa, apenas marcada con gis, la tumba asignada al señor Montoya, deceso pendiente. Comprendí el mensaje: no era alguien al azar, era uno más. Siempre falta un cuerpo para equilibrar la balanza. Y esa noche el lugar vacío podría ser mi madre, mi padre, o yo. La linterna murió. Cuando la golpeé contra la palma y volvió a encender, la mujer ya no estaba. En el aire quedaba un leve aroma a tierra mojada. Salí corriendo,
pero mis piernas tropezaron en cada raíz. Frente al portón, vi de reojo una figura blanca desvanecerse entre nichos. Esa madrugada tomé la decisión más tétrica de mi vida: debía adelantar el entierro del señor Montoya antes de que la dama eligiera a otro. Busqué a su familia y les conté una mentira piadosa acerca de un reglamento nuevo. Aceptaron que se realizara la ceremonia al día siguiente. Trabajé bajo el sol inclemente, cavando hasta que los hombros me ardieron. Al sellar la losa sentí un escalofrío helado trepar por la espalda, como si alguien me felicitara. Sin embargo, la noche nos descubrió otra tragedia. Mi vecino Óscar se desplomó mientras regaba su jardín. No tenía parentesco con Montoya ni con nadie recién enterrado. El patrón se había roto. Comprendí que el sacrificio improvisado no bastaba. La dama no obedece a la lógica humana ni acepta trueques apresurados. Su sonrisa es sentencia: la víctima ya estaba elegida antes de que yo conspirara. El último viernes de julio me encontró debilitado, con ojeras moradas y las manos temblorosas. Estudié mi reflejo en el espejo. Parecía yo mismo una aparición. Llevaba 3 noches redactando cartas de despedida. Al amanecer quemaba las hojas por cobardía. Pero sabía que esa noche habría respuesta definitiva. A las 7 cerré el panteón. Coloqué flores frescas en la tumba de Tania y me senté a esperar junto a su cruz. El cielo sangraba nubes carmesí. Cuando oscureció por completo, el paso de la dama se dibujó sin equívocos, una ondulación blanquecina avanzando entre hileras de mármol. Se detuvo justo frente a mí. No necesitó apartar el velo, su rostro era ausencia, un vacío que absorbía la poca luz de la luna. Sentí que el pecho se me partía de frío. Levantó la mano y me señaló la fosa de mi hermana. Comprendí, yo había visto su sonrisa, pero era Tania quien pagaría. Me arrastré hasta la lápida, suplicando en voz ronca que la dejara. Toqué la tierra apelmazada, incapaz de imaginarla de nuevo bajo paladas. El viento se alzó en espiral, tronó una rama. Cuando volteé, la dama ya no estaba. Alrededor, las sombras parecían esperar instrucciones. La campana de la iglesia marcó la medianoche. Un silencio total quedó colgado entre las cruces. Entonces, un crujido tenue surgió a mis espaldas. Volteé con el alma estrangulada. La tierra sobre la tumba de Tania se había hundido unos centímetros. Nada más. Pero bastó. Rompí a llorar hasta no tener voz, consciente de que mi hermana había muerto 2 veces. Hoy es 31 de agosto. Me han reemplazado, firmé la renuncia sin protestar. Nadie entendería que mi salida no es por fatiga, sino por terror ancestral. He empezado a contar los días como condenas, faltan 4 para el próximo último viernes. Verla de nuevo significaría aceptar que esto nunca termina. Aún así, cada madrugada me descubro frente al portón, observando el panteón envuelto en neblina. Creo oír el roce de un vestido y el eco de una sonrisa que la noche entierra en mi oído. Dicen que la fe detiene a los fantasmas, yo sé que a veces los alimenta. Porque mientras más rezo, más claro recuerdo el hueco que su dedo dibujó sobre la lápida de mi hermana, anunciando un destino que nadie, ni vivo ni muerto, consiguió desviar. Y sé que, cuando llegue el viernes, ella caminará de nuevo, con su velo blanco y su sentencia invisible, buscando los ojos de quien la contemple, para regalarle la sonrisa que nunca se olvida, la misma que esta noche me roba el sueño y el resto de mi vida. Órbitas de mármol. Me llamo Ignacio Rueda y desde hace 3 meses trabajo como sepulturero en el Panteón de Guadalupe, un cementerio perdido en la Sierra de Zacatecas. No hay alumbrado público cerca, solo la luz mortecina que se fuga de la ciudad cada noche como si también temiera entrar aquí. A los 39 años pensé que ya conocía el silencio, descubrí que el verdadero silencio es la suma de cientos de tumbas conteniendo un murmullo incapaz de escapar. Me asignaron un cobertizo para herramientas, pero en la 3ª semana la gotera del techo empapó mi catre y pedí permiso para dormir en la cripta de los Amaro, una bóveda familiar abandonada desde 1952. Con su doble puerta de hierro y sus paredes de cantera, el lugar ofrecía un resguardo seco y, sobre todo, tranquilo.
Colgué mi hamaca entre dos columnas y, con la linterna colgada del cinturón, me felicité por la improvisación. El que cava tumbas aprende a valorar cualquier refugio. La primera noche escuché pasos. Abrí los ojos y no vi nada, solo la hilera de nichos con sus retratos ovalados en blanco y negro. Supuse que era un gato colándose entre las flores secas. Al inhalar sentí el olor familiar a tierra recién removida y barniz viejo. Me arropé con el abrigo y volví a dormir. 2 semanas después desperté con un cosquilleo en la nuca, un presentimiento viscoso que me obligó a incorporarme de golpe. La linterna, siempre encendida en modo tenue, reveló algo imposible. Los retratos de porcelana estaban girados hacia mí. En cada óvalo aparecían rostros de difuntos que miraban directamente a mi hamaca. Algunos tenían la sonrisa petrificada, otros, la expresión vacía de la muerte rápida. Sentí la piel erizarse bajo la camisa térmica. Me levanté, toqué un par de fotos, estaban firmemente cementadas, jamás podrían moverse por sí solas. No quise comentar nada al administrador porque en los panteones las leyendas se propagan como larvas. Cambié de posición la hamaca de modo que mi espalda quedara contra la pared. Esa noche, sin embargo, las miradas de mármol parecían atravesar el lienzo y clavarse en mi columna. Cerré los párpados, pero cada parpadeo traía de regreso las caras antiguas. El fenómeno siguió. Algunas madrugadas los retratos aparecían volteados hacia la puerta, otras hacia el techo. Más inquietante era la sensación de que los ojos, aunque pincelados hace décadas, brillaban unos segundos cuando la linterna pasaba sobre ellos. Revisé corrientes de aire, inclinación del piso, incluso la posibilidad de roedores empujando los marcos, nada coincidía. Un viernes de luna menguante, después de cavar una fosa profunda para un niño atropellado, llegué a la cripta empapado de sudor. El cansancio me venció y caí dormido sin cenar. Desperté a las 2:11 de la mañana con una opresión en el pecho. La linterna se había apagado, la oscuridad era tan densa que sentí su peso sobre la lengua. Cuando logré encenderla, el haz descubrió algo que casi detuvo mi corazón, la pared frontal estaba vacía. Los retratos habían desaparecido. Con la garganta seca giré la luz. Allí estaban, apoyados alrededor de mi hamaca, dispuestos en círculo sobre el suelo polvoriento. No había sonidos, salvo mi respiración cortada. Mientras trataba de entender cómo, escuché un chirrido detrás. La puerta interior se movía, aunque la dejaba atrancada con una pala cruzada. El mango de fresno se deslizó solo, se acostó en el piso y la puerta quedó entornada. No sé cuánto tardé en reaccionar, pero mis dedos temblaban tanto que casi suelto la linterna. Cuando avancé, pisé uno de los retratos, la porcelana crujió como un hueso frágil. Inmediatamente sentí un aire helado en la nuca, como un susurro sin voz. Corrí hacia la puerta, la golpeé, pero no cedía. El hierro crujía como si alguien del otro lado sujetara el cerrojo invisible. Me volví y los óvalos parecían haber rodado de nuevo, formando un semicírculo que me encerraba. No hubo gritos. Solo un ulular lejano de viento colándose por los respiraderos. Entonces lo vi, sobre el nicho central aparecía un retrato que nunca había estado allí. Tenía mi rostro, tomado de perfil, los ojos cerrados como si durmiera bajo tierra. Debajo, una plaquita metálica, Ignacio Rueda, 1986-1996. Sentí el pulso retumbarme en las sienes, la fecha de muerte indicaba que llevaba 29 años muerto. La linterna parpadeó. Cada destello recortaba sombras entre los marcos. En un instante, noté movimiento, los rostros de los difuntos parecían acercarse, no girar, sino deslizarse, empujados por una fuerza que ignoraba el peso y la lógica. Retrocedí hasta chocar contra la puerta. El hierro estaba tan frío que me quemó la espalda. Recordé la pala rota y la tomé como un garrote. Con un impulso desesperado machaqué el retrato con mi rostro, la porcelana estalló en fragmentos. Un zumbido grave retumbó en las paredes, como un enjambre de abejas atrapado dentro de la piedra. Los demás retratos empezaron a vibrar, a resquebrajarse, mientras un polvo gris llenaba el aire. Tosí, la linterna cayó y se apagó. Sumido en la penumbra total, escuché ruido de tierra removida justo debajo de mis botas.
El piso de la cripta, antaño firme, empezó a hundirse. Con cada segundo la losa cedía, un olor a humedad ancestral subió como aliento de fosa recién abierta. Lancé golpes a ciegas, sentí que la madera de la pala se astillaba contra algo blando, quizá mi propia pierna. No dolía, el miedo anestesiaba todo. Había jurado que el silencio gobernaba aquí, pero esa noche aprendí que hay otro ruido, uno que solo escuchan los vivos cuando están a punto de cruzar. Era un latido profundo, sordo, vibrando en el subsuelo. El eco se fusionaba con mi corazón al compás de un tambor de funeral. Cuando el suelo cedió del todo, caí de rodillas y sentí dedos helados rozar mis tobillos. No eran lombrices ni raíces, eran falanges huesudas que emergían del polvo, reclamando la carne que les faltaba. Me arrastré hacia la puerta. No sé cuánto forcejeé, pero al fin el cerrojo cedió. Al abrir, un aire brusco me golpeó el rostro. La niebla de las 4 de la mañana colgaba baja entre las tumbas. Corrí sin mirar atrás, atravesando callejones estrechos donde las cruces parecían inclinarse para bloquearme el paso. Tropecé varias veces hasta llegar a la caseta del vigilante. Golpeé la ventana. Nadie respondió. Dentro, la pequeña TV encendida mostraba estática y, sobre la mesa, una taza de café humeaba como si hubiera sido servida segundos antes. Temblando, tomé las llaves del cobertizo y salí del panteón. Atrás, las campanas de la capilla repicaron 3 veces. Eran demasiado pesadas para moverse solas y nadie las tocaba desde 1980, cuando el párroco murió de un infarto justamente bajo ellas. Al amanecer regresé con la policía municipal. Encontraron la cripta de los Amaro intacta, sin rastro de retratos en el suelo ni el hundimiento que recordaba. Solo hallaron una sola foto rota, la mía, tal como la había visto, pero con la fecha de defunción borrada por un manchón de óxido. No volví a pisar ese terreno. Meses después, al pasar por la entrada, vi que habían sellado la cripta con concreto fresco. Los vecinos decían que botaba un olor rancio, como si alguien hubiera abierto algo que debía quedarse cerrado. Prefiero no corregirlos. El olor que salió aquella noche no provenía de los muertos, era el hedor del hueco que existe entre nuestro mundo y lo que lo acecha debajo. Y las órbitas de mármol, todavía hoy, me observan cuando cierro los ojos, esperando el día en que duerma entre ellos para siempre. Niño bajo la lápida. No escribo esto para entretener, sino para dejar constancia de lo que viví cuando acepté el turno nocturno en el Panteón Municipal de San Gregorio, un poblado costero a 30 kilómetros de Veracruz. Era 2014 y necesitaba el sueldo, cualquier oficio entre muertos parecía más seguro que enfrentar a los vivos. Durante las primeras semanas mi rutina fue simple, abrir y cerrar el portón, vigilar que nadie profanara tumbas y regar los rosales que crecen, tercos, entre lápidas agrietadas. A las 6 el sol se hundía detrás de las criptas, para las 9 todo era un rompecabezas de sombras atravesado por el viento salado del Golfo. Cuando la marea subía, el aire rugía bajo la tierra y sonaba a respiraciones que no eran mías. En esos murmullos distinguía silbidos dulces, casi infantiles, como si la arena cantara nanas a los restos que custodiaba. El panteón no era grande, pero tenía capas como una cebolla. La más antigua, junto al aljibe, guardaba mausoleos de fines del siglo XIX, la más nueva, detrás de los ciruelos, exhibía cruces frescas de yeso pintado. Entre ambas zonas se extendía un osario subterráneo conectado por túneles de servicio. El suelo, siempre húmedo, filtraba olores de salitre, formol y raíces podridas. Bajo ese techo de concreto aprendí a diferenciar un hueso humano de una caña seca por el sonido. La tibia es hueca y clara, la caña, áspera y plena. La tercera semana cambió mi vida. 5 hombres armados me aguardaban en la entrada. El que mandaba pronunció mi nombre y me ordenó una exhumación. Supe que ningún gesto heroico me salvaría, así que los guié hasta la fosa 211, donde esa misma tarde habían enterrado a la familia Calderón, padre, madre y un niño de 9 años, muertos en un choque. Cavé de nuevo la tierra aún blanda. La pala golpeó la tapa y me sacudió los dientes. Al abrir, el niño parecía dormido,
las mejillas todavía rosadas. Entonces entendí, buscaban órganos frescos. Cuando acabaron, me obligaron a rellenar el hoyo. Antes de irse, el líder apoyó el arma en mi frente. Si hablaba, desenterrarían a mi hermana sin matarla primero. Se marcharon, yo me desplomé sobre la tumba vacía y lloré, no por los Calderón, sino por el terror de seguir vivo sabiendo que había colaborado. Las noches siguientes se alargaron como intestinos. Pintaba cruces o barría hojas para no pensar, pero cada crujido me helaba la espalda. A veces la tierra parecía hincharse, como si algo presionara desde abajo. El óxido de las rejas producía una música débil, un tintineo microscópico que recordaba el campanillo de los velorios. Una madrugada escuché pasos diminutos detrás de la capilla. Seguí el eco y distinguí una silueta infantil moviéndose entre mausoleos. Se detuvo frente a la fosa 211. Cuando volteó, reconocí su cara a pesar de la oscuridad, pómulos suaves, cabello revuelto, ojos demasiado tristes para estar vacíos. No habló, simplemente se desvaneció con el primer soplo de brisa marina. Me encerré en el cuarto de sepultureros, un cubículo de concreto con cama militar y escritorio ruinoso. La radio de pilas, que dejaba encendida para no oír el silencio, se apagaba sola a las 3 en punto. Los relojes de cuerda perdían el compás. Entre microsueños oía golpes de pala y una voz infantil que mascullaba mi nombre con saliva amarga. Soñaba túneles sin fin donde uñas pequeñas arañaban las calorías, despertaba jadeando con el sabor del suelo en la boca. Busqué al padre Tadeo. Con las manos temblando le conté lo sucedido. No me absolvió, deslizó una Biblia vieja sobre la mesa. Dentro había un recorte de periódico, un caso idéntico ocurrido en 1998. El sepulturero terminó colgado en su cobertizo, la cuerda, según la nota, apareció tejida con hierbas de cementerio. Hay deudas con la tierra que ningún rezo cancela, murmuró el sacerdote antes de marcharse sin dar bendición. Aquella noche la bruma del mar cubrió el panteón como sudario. Las puertas de la bodega se sacudieron. Al abrir, hallé un ataúd infantil que no estaba allí horas antes. Sobre la tapa descansaba un pequeño camión de bomberos metálico, oxidado, el mismo juguete que había visto junto al féretro de los Calderón. No fui capaz de tocarlo. Cerré y me arrodillé hasta que los nudillos sangraron contra el piso. Los turnos comenzaron a confundirse. Al amanecer llegaba a casa empapado en sudor frío, mi hermana notaba los espasmos, pero yo fingía que el insomnio era exceso de trabajo. El lunes, 20 de octubre, antes de partir, hallé en mi colchón un puñado de tierra oscura mezclada con trozos de uñas infantiles. No hubo huellas en la ventana ni en la puerta. El 2 de noviembre, Día de Muertos, el panteón se llenó de música, papel picado y veladoras. Creí que la multitud disiparía mis visiones. Me equivoqué. Entre los visitantes vi al niño, la ropa manchada de tierra, caminando sin que nadie reparara en él. Lo seguí hasta el osario viejo, donde sus padres debían descansar. Allí me esperaba, con la cabeza ladeada como quien escucha voces subterráneas. Detrás de mí, el líder de los encapuchados observaba desde la reja, mezclado entre los vendedores de flores. Sonrió, levantó el pulgar y desapareció entre la bruma olorosa a copal. Comprendí que regresaría, yo seguía siendo la llave que abre las tumbas. Decidí actuar. Cavaría otra vez, reuniría los restos dispersos y les daría un entierro digno antes de que él volviera. Pasada la medianoche salté a la fosa con pala, lámpara de aceite y Biblia. Excavé hasta que la sangre empapó los callos. Solo hallé tierra revuelta y gusanos. Agotado, me dejé caer de rodillas. El niño emergió de la neblina, cuencas vacías ardiendo en un azul imposible. Abrió la boca y un gemido largo escapó, como si la muerte respirara por él. La tierra se abrió bajo mis botas y caí varios metros entre raíces húmedas y cráneos descoloridos. Desperté dentro del ataúd expuesto en la bodega. No recordaba cómo llegué. En la tapa, por dentro, alguien había clavado una nota con mi caligrafía: si hablas, la desenterrarás viva. Era la misma amenaza del encapuchado, ahora tatuada en mi pulso. Las tablas crujieron como costillas que se quiebran.
Empujé hasta romperlas. El camión de juguete ardía sobre la mesa sin desprender humo. Tenía las ruedas derretidas, pegadas a la madera. Huí hacia el portón, pero el camino al pueblo se multiplicaba en pasillos idénticos, cada uno desembocaba en la fosa 211, siempre vacía, siempre esperando. El cementerio se doblaba sobre sí mismo, un laberinto de mármol resquebrajado que me devolvía al punto de partida. Supe que me había convertido en un huésped permanente, un prisionero de la geometría enferma del lugar. Pasaron días, o la misma noche repetida, antes de que sucediera lo peor. Encontré sobre el escritorio la cartera de mi hermana. Dentro había una foto nuestra de niños, manchada con barro reciente. Entendí que la amenaza se acercaba a ella. Sin pensar, crucé corriendo el panteón para llegar a la caseta telefónica del pueblo. El auricular estaba frío, cubierto de polvo, las líneas parecían cortadas. Aún así, marqué su número y escuché algo que me hundió en el hielo. Al otro lado se oía un zumbido grave, como viento atravesando hueso. Cada 10 segundos, un golpecito de pala contra madera. Después, la voz inocente del niño, mi nombre pronunciado con ternura de cuchillo. Volví al panteón con la certeza de que, si no hacía algo, excavarían el cuerpo de mi hermana aún vivo, tal como prometieron. Abrí la capilla principal y arrastré hacia adentro el ataúd infantil. Encendí la lámpara y rocié el interior con gasolina que guardaba para limpiar brochas. Mientras me temblaban los dedos, coloqué dentro el camión derretido y una muñeca que había pertenecido a mi hermana. Quería un trueque, su juguete por el mío, su vida por la de él. Encendí el cerillo. El fuego lamió la madera y ascendió en espirales anaranjadas. En el crepitar escuché gritos agudos, demasiado agudos para una garganta humana. La llama explotó en silencio, como si la capilla estuviera bajo agua. En vez de humo, se levantó una columna de ceniza gruesa, cargada de chispas que giraban a mi alrededor como luciérnagas negras. Entre ellas apareció la figura del niño, más nítida que nunca. Su piel se agrietaba dejando ver la pulpa gris de la muerte. Lloraba, pero de sus ojos caía arena húmeda. Extendió la mano y sentí que tiraba de mi corazón con una fuerza helada. No recuerdo cómo escapé. Sé que caí desmayado frente a la tumba 211 y amanecí envuelto en una sábana de hospital. El médico dijo que me habían encontrado delirando en la carretera, cubierto de tierra hasta las rodillas. Parpadeé, mi hermana estaba sentada junto a la camilla, ilesa, aunque juraba haber soñado toda la noche con un niño que le pedía un camión de bomberos. Salí del hospital al atardecer. Desde entonces vivo lejos, durmiendo cada noche con una lámpara encendida y un costal de tierra a mis pies, recuerdo de lo que soy capaz de cargar. Enciendo radios viejas para escuchar cualquier señal que no sea música. A veces, a las 3 en punto, la estática se corta y surge el golpeteo de una pala, espaciado como un reloj que late por dentro. Cuando eso ocurre, vuelvo a oler sal marina y formol. Sé que un día la tierra cobrará lo que debe. Escribo estas páginas con una vela que nunca se consume. En la puerta del cuarto hay huellas diminutas de barro que avanzan 1 centímetro cada vez que parpadeo. Cuando lleguen a mi catre, la historia habrá terminado. He intentado rezar, pero descubrí que los muertos no entienden oraciones, solo pactos. Si alguien encuentra este cuaderno, queme el camión de juguete y selle la fosa 211 con cemento armado. No vuelva a enterrar a nadie en San Gregorio. Algunos niños, cuando lo sacan de la tierra, aprenden a caminar otra vez y buscan compañía para no bajar solos. El tañido que no debía existir. Siempre he creído que los cementerios guardan silencio por respeto a los muertos, pero descubrí, muy tarde, que hay silencios que solo ocultan un llamado sin voz. Mi nombre es Mateo Ramírez y desde 2018 trabajo como sepulturero en el Panteón Municipal de San Jerónimo, Jalisco. Acepté el empleo porque necesitaba pagar las medicinas de mi madre. Jamás imaginé que las noches terminarían reclamando algo más costoso que dinero. El primer día, Rubén, el sepulturero al que yo sustituía, me entregó un manojo de llaves y un cigarro a medio apagar. No habló de turnos ni de protocolos, solo murmuró, casi sin mirarme:
Si oyes una campana, ignórala. ¿Qué campana?, quise preguntar, pero él ya se marchaba con prisa, como si mi curiosidad fuera contagiosa. Durante semanas, nada ocurrió. Mis noches se llenaban de tareas mecánicas, limpiar lápidas, ajustar flores marchitas, espantar perros callejeros. Aprendí a reconocer la rutina del viento entre las cruces de hierro y la manera en que la humedad sube desde las fosas recién cavadas. Empecé a sentirme dueño del cementerio, hasta que la noche del 2 de noviembre, todo cambió. Aquella jornada Día de Muertos el panteón ardía en veladoras y voces, pero una tumba en la zona más antigua se mantenía en penumbras, sin flores ni fotografías. Era la sepultura de Leandro Fonseca, un relojero que, según los registros, falleció en 1918. Al acercarme noté algo insólito. Un delgado cable salía de la lápida y se extendía hasta un mástil metálico rematado por una pequeña campana ennegrecida. Recordé entonces la advertencia de Rubén y, por primera vez, noté que mis manos temblaban. Tomé nota mental de avisar a la administración, retirar reliquia peligrosa. Pero la semana pasó, el oficio de sepulturero exige más acción que papeleo, y la campana quedó ahí, oxidándose bajo la llovizna. Noche cerrada del 12 de noviembre. Vigilaba los pasillos con mi linterna cuando el aire cortó de golpe la humedad usual. Un tintineo claro, nítido, vibró a la distancia. El sonido viajó entre cipreses como un dedo helado buscándome la nuca. Me giré y la vi mecerse. La campana de Fonseca oscilaba con un ritmo insistente, casi desesperado. Mi lógica buscó refugio en lo práctico, el viento, acaso un gato. Aún así, no avancé. Permanecí plantado, con la linterna temblando, oyendo ese repique breve, silencio, repique, silencio, cada intervalo idéntico, como el pulso de un reloj. Apagué la linterna para convencerme de que nada pasaba. Oscuridad total. Entonces, detrás de mí, otra campana idéntica respondió con un sonido más grave. Sentí las piernas ceder. Yo sabía que solo había una en todo el cementerio. A la mañana siguiente pedí los expedientes antiguos. Encontré un recorte amarillento: familia Fonseca entierra a su patriarca con garantía de vida ante miedo a la catalepsia. El texto describía la moda victoriana de colocar campanas conectadas al ataúd por un cordel, por si el difunto despertaba bajo tierra. El mismo archivo confirmaba que 3 semanas después de aquel entierro, vecinos denunciaron repiques nocturnos. El informe terminaba abruptamente: encargado de entonces atribuyó ruidos a vándalos. Campana no retirada. Esa tarde llamé a Rubén. Su teléfono sonó sin respuesta. En su buzón, mi voz sonó más temerosa de lo que admitiría. ¿Qué hiciste con la campana, Rubén? Las noches siguientes fueron un régimen de insomnio. Dormía en una caseta al fondo del panteón y cada crujido me disparaba el pulso. Coloqué algodón en mis oídos y aún así juraba sentir vibraciones en el aire, un tintineo fantasma que se filtraba por las rendijas del sueño. El 17 de noviembre resolví terminar con el asunto. A las 23 agarré pala, linterna y un destino: la tumba de Leandro. La campana permanecía inmóvil, pero el cable parecía recién tensado, como si alguien lo hubiese jalado con fuerza. Respiré hondo para silenciar el corazón y empecé a cavar junto a la lápida, no encima. No soy profanador, solo quería aflojar el cable bajo tierra y arrancarlo. Con cada palada liberaba el hedor dulce de la humedad antigua. Cuando sentí que la pala golpeaba madera, un golpe seco resonó desde abajo, 3 veces, como si alguien tocara la tapa del ataúd. Retrocedí azorado, un chirrido metálico coronó el golpe, la campana se sacudió sola, furiosa. La linterna tembló en mi mano y alumbró algo imposible: el cable ya no estaba tirante hacia la fosa, sino extendido hacia mí. Tropecé, caí de espaldas. Mientras me levantaba, la campana se detuvo. Silencio de plomo. Quise marcharme, pero sentí un tirón en el tobillo, el cable se enroscaba como serpiente en mi bota. Grité al arrancarlo, la campana volvió a sonar con cada espasmo del cable, como si gozara con mi miedo. Conseguí zafarme y corrí sin aliento hasta la caseta. No dormí. Entre escalofríos, esperé el alba. Al amanecer empaqué mis cosas. Planeaba renunciar, pero decidí buscar a Rubén antes.
Fui a su casa, una residencia humilde, ventanas selladas con tablas. El vecino me explicó que Rubén llevaba 2 semanas internado en un psiquiátrico. Aquella misma noche del 1 de noviembre, lo encontraron vagando por la carretera, descalzo y cubierto de tierra, repitiendo, no toquen la campana, no toquen la campana. La idea de salvarme huyendo perdió fuerza, ¿y si el repique me seguía? Tenía que cerrar aquello como se cierran las heridas, desde dentro. Volví al cementerio con un plan tarde-noche. Tomé un martillo, un cortapernos y un viejo radio para distraerme. A medianoche exacta, la campana se agitó sin preliminares, como esperando mi presencia. Me acerqué decidido, con el primer golpe arranqué el badajo. El sonido cesó, pero el cable pareció latir, vibrando desde el subsuelo. Lancé el badajo lejos y comencé a cortar el alambre. El reloj del móvil marcaba las 07 cuando la tierra se hundió como un pulmón que exhala. La lápida se agrietó y la fosa se abrió en una luz de tierra negra. Dentro, el ataúd estaba partido, la tapa rota hacia afuera. No había cadáver, solo restos de madera y sogas desgastadas. Una oleada de frío nauseabundo me empapó. De entre la tierra surgió un aliento sofocante, cargado de formol y algo agrio, como respiración retenida demasiados años. El aire se dobló con un quejido profundo, inhumano, que no salió de una garganta sino del suelo mismo, una vibración gutural que resonó en mi estómago. Intenté retroceder, pero el borde de la fosa se desmoronó y caí. Rodé hasta apoyar un pie en el ataúd vacío. El cable se deslizó por encima de mí, envolviendo mi pecho. Palpé desesperado buscando el cortapernos, se había perdido entre la tierra. De pronto el silencio se quebró, no era una campana. Eran docenas, cientos, campanillas invisibles tocando a la vez, como si cada tumba despertara. En la penumbra vi algo moverse entre los huecos de los sepulcros aledaños, siluetas delgadas, sin luz, arrastrándose hacia el borde. Brazos huesudos emergían, haciendo el aire, buscando salida. La campana original, ya sin badajo, vibraba sola, sin sonido, como si orquestara aquel coro mudo. La certeza me atravesó, Leandro nunca salió, languideció bajo tierra, pero su pánico se sembró como virus en el cementerio, contagiando a cada muerto de la misma hambre de aire. El griterío interno de mi cabeza se mezcló con el tintineo ensordecedor. Hundí las manos en la tierra suelta hasta encontrar el cortapernos. Con un esfuerzo ciego corté el cable cerca de mi pecho. El eco metálico cesó al instante. Las campanas imaginarias callaron. Las siluetas se detuvieron, como marionetas sin hilo. Un bulto pesado se desplomó entre los restos del ataúd, era un cráneo mordido por óxido, todavía atado al extremo del cable cortado. Las cuencas vacías parecían mirarme con alivio o con odio. Trepar la fosa fue una lucha contra el barro y el miedo. Cuando por fin salí, el cementerio estaba inmóvil de nuevo. Desenterré estacas de madera y crucé el hueco con tablones, sellando la abertura. Luego, con un bidón de combustible que había robado del almacén, rocié la tumba y la campana. Encendí un fósforo. Las llamas bailaron silenciosas, consumiendo cable, madera y recuerdos que nunca debieron ver la noche. Amanecí recargado contra la verja del panteón, cubierto de hollín. El fuego se había apagado, dejando solo un montículo de cenizas y el poste de la campana retorcido como un brazo fracturado. Entregué mi renuncia esa misma tarde. Nadie pidió explicaciones, los muertos no firman quejas y los vivos prefieren el consuelo de la ignorancia. Hoy escribo esto desde un cuarto alquilado en otro estado. Al caer la noche cierro todas las ventanas, apago luces y me recuesto con los puños apretados. No puedo conciliar el sueño. En el silencio, a veces, juro percibir un eco lejano, tac, tac, como un pequeño badajo invisible golpeando metal que ya no existe. Quizás sea mi culpa, o quizá las campanas recuerden a quien las despojó de su voz. Si como sea, desde aquella noche entiendo que el verdadero terror no está en ser enterrado vivo, sino en despertar donde nadie quiere escuchar tu campanada. Pico Negro.
Tenía 23 años cuando acepté el puesto de velador nocturno en el Panteón Municipal de San Pablo Etla, Oaxaca. Era 1993, mi hermana menor cursaba el bachillerato y cada libro nuevo se convertía en una deuda que no podía cubrir con el sueldo de ayudante de ferretería. Acepté, sin pensar demasiado. Después de todo, los muertos pagan poco pero no discuten. Desde fuera, el panteón parecía un campo sembrado de cruces torcidas. La reja chirriaba con un lamento largo que se pegó a mi memoria como brasa húmeda. Don Fermín, el administrador, me entregó un manojo de llaves, una libreta de incidentes y un farol de pilas medio descargadas. Si escuchas campanillas, sigue de largo, fue todo su consejo. Sonreí por educación, todavía era un incrédulo. La primera semana fue casi monótona. Caminaba entre tumbas frescas flanqueadas por coronas marchitas, apuntaba en la libreta el estado de los candados y regresaba a la caseta a matar hormigas sobre el escritorio. Sin embargo, cada noche, exactamente a las 12:15, un pájaro descomunal surcaba el firmamento y se posaba en la loma vieja, la sección más antigua del cementerio. Bajo la luz mortecina del farol, el animal parecía un jirón de sombra, un bulto que oscilaba entre monumentos corroídos por la lluvia. 2 veces le arrojé piedras. 2 veces respondió con un batir de alas tan poderoso que levantó polvo y pedazos de yeso. Mi curiosidad creció hasta volverse obsesión. En tardes libres hurgaba en los registros municipales. Descubrí que, a finales del siglo XIX, la ciudad expulsó de la zona a varias curanderas acusadas de brujería, una en particular, apodada la mozófila, negaba ser humana y decía alimentarse de tuétanos recién enterrados. No había pruebas, solo rumores, pero las fechas coincidían con el origen de los nichos más antiguos. La 8ª noche ocurrió el primer sobresalto serio. Seguí al pájaro hasta la loma vieja y lo encontré clavando el pico contra la tapa de un viejo osario. El sonido era un tac-tac, sordo, obstinado, como martillo en hueso hueco. Cuando me acerqué, el ave giró la cabeza, el pico goteaba un líquido espeso, negruzco, que chispeó al caer sobre mi bota. Sentí olor a sangre rancia mezclada con brea. Grité. El animal abrió las alas, eran tan extensas que ocultaron la luna y desapareció con un chasquido. Aquella madrugada, de vuelta en la caseta, hallé un cuaderno guardado en el doble fondo del cajón. Pertenecía a don Hilario, el velador anterior, cuyo nombre apenas recordaban. Las últimas páginas estaban manchadas de tierra y sudor, pero pude leer: si suena la campana Cavazos, corre. Si la sombra posa sobre la piedra que lleva la cruz erguida, regresa al día siguiente y firma tu renuncia. Las frases descuadradas parecían escritas por un pulso que luchaba contra el temblor. La noche 10ª fue la más fría de noviembre. A las 12 en punto, la campana del mausoleo Cavazos, una campana de bronce pequeña colgada en 1901 por un poeta que temía ser enterrado vivo, repicó con una nitidez imposible. 3 notas graves, espaciadas, como pasos de alguien que se aproxima en la oscuridad. Recordé la advertencia, pero mi terco orgullo me empujó hacia la piedra abierta. El mausoleo olía a cera y humedad vieja. Sobre el mármol, un sendero de plumas negras se adentraba hasta un nicho vacío, donde el polvo aún se arremolinaba. Siguiendo el rastro llegué a un osario despoblado. Dentro había un nido tejido con retazos de vestidos antiguos, dientes humanos, mechones trenzados y monedas de cobre ennegrecido. Cada detalle era una blasfemia contra el descanso de los muertos. Un crujido me obligó a voltear. El pájaro se deslizaba lentamente por el muro, como si la gravedad le perteneciera. Plegó las alas, y en un latido se irguió sobre 2 piernas huesudas, el plumaje se derramó, tomó forma de faldones raídos, y ante mí apareció una anciana diminuta, de piel tan oscura que absorbía la luz. Sus ojos eran pozos sin fin. Sonrió sin labios y extrajo de su pecho una campanilla idéntica a la del techo, pero envuelta en verdín. Al agitarla, el aire vibró con un tañido espeso que pareció perforar la tierra misma. Sentí como el suelo latía. Desde las profundidades llegó un chasquido de madera agrietada. Las tapas de los ataúdes, pensé, se estaban abriendo. Retrocedí, tropecé, caí, y el farol rodó por el mármol hasta apagarse. La penumbra adquirió un tinte verdoso que emanaba de la campanilla.
La anciana volvió a transformarse, su pico creció, los ojos se hundieron hasta volverse pupilas únicas y el cuerpo recobró alas imposibles. Antes de que pudiera gritar, todo fue negro. Desperté al amanecer, tendido sobre grava húmeda, con la camisa desgarrada y el bolsillo de las llaves vacío. A pocos metros, la campana Cavazos colgaba torcida, el bronce mostraba marcas de garras. Caminé 30 minutos hasta la carretera principal y allí me arrodillé, llorando bajo un sol que me ofendía de tan vivo. Los médicos dijeron que sufría choque postraumático. 2 semanas después, sin ahorros ni paz, me mudé a la ciudad de Oaxaca. Trabajé donde pude, portero, cargador, ayudante de cocina. Intenté olvidar. Pero el insomnio me perseguía. Cuando la noche se ponía densa, juraba escuchar, muy lejos, el tañido de una campanilla subterránea. Cada tanto un pájaro grande pasaba sobre el techo de lámina y el corazón me saltaba como si quisiera escapar de mi pecho. En abril del 1996 recibí una tarjeta sin remitente. Dentro había una foto Polaroid, el mausoleo Cavazos reducido a un boquete infecto, con raíces expuestas como venas secas. Al dorso, una sola frase: sigue llamando. Esa misma noche soñé que despertaba en mi cuarto y el techo se abría como una herida. El pájaro descendía sin hacer ruido y apoyaba su pico en mi frente. Yo sentía el frío metálico atravesarme hasta clavarme al colchón. Desperté empapado y decidí enfrentar mi miedo. Volví a San Pablo Etla la última semana de abril, convencido de que un gesto firme cerraría la herida. No había vigía en la entrada, solo una cadena rota y el candado oxidado. Al internarme, noté que la loma vieja había sufrido hundimientos recientes, varias lápidas se inclinaban como dientes flojos. Sobre una de ellas había veladoras consumidas, tal vez dejadas por curiosos que buscaban leyendas baratas. Me acerqué al cráter donde antes se alzaba el mausoleo. Al borde, la campanilla oxidada yacía partida en 2. Al verla sentí alivio. Sin campana, pensé, no habría llamada. No contaba con que aquello fuera solo un instrumento. Un roce suave detrás de mí provocó un escalofrío que me paralizó. Giré despacio. El pájaro estaba allí, pero no en la cruz ni en los muros, se posaba sobre el aire, suspendido, como si un hilo invisible lo sostuviera. El pico goteaba la misma sustancia viscosa que recordaba, las alas, desplegadas, tapaban la tarde entera. Alzó una pata y vi colgando de un tendón reseco un pequeño cascabel de cobre. El mínimo tintineo bastó para helarme hasta la raíz del pensamiento. Comprendí entonces que la anciana del pico negro no residía en tumbas ni campanillas. Ella era el cementerio, cada hueso, cada nombre borrado, cada raíz cruzando ataúdes era una fibra de su cuerpo enfermo de siglos. Al hundirse el mausoleo, solo mudó de piel. Huí sin mirar atrás. No recuerdo cómo crucé la reja ni qué camino tomé para salir del pueblo. Trepé a un camión de carga y viajé 16 horas hasta Ciudad de México. Dejé atrás oficios, amistades, incluso mi apellido. Tomé trabajos nocturnos en bodegas donde las paredes vibran con motores, buscaba así ahogar cualquier sonido que se pareciera a un tañido. Ahora, con 35 años, alquilo una habitación diminuta cuyos muros crujen cuando pasa el metro. Escribo estas líneas a la luz blanca de una bombilla que no parpadea. Temo a los cortes de energía. Temo cerrar los ojos. A veces, en el alba, me invade la certeza de que la anciana vuela sobre las avenidas, un borrón oscuro que nadie nota, buscando el olor de mi miedo. Cuando ese pensamiento me estrangula, abro la ventana y escudriño el cielo. No veo nada. Pero siento el latido del aire, como si un par de alas gigantes aleteara despacio para no despertar al barrio. Guardo la campanilla rota en una caja metálica bajo la cama. La encontré 2 noches después de regresar a la capital. Alguien la dejó en el pasillo del edificio, envuelta en periódico húmedo. A veces la observo, el bronce, corroído, aún vibra con algo que no es sonido, sino impulso. Una vez me atreví a rozarla, la piel se me erizó y escuché, no con los oídos, sino con la médula, el murmullo de cientos de voces mezcladas con un graznido profundo que decía mi nombre. Si has leído hasta aquí, te ruego que no busques el panteón de San Pablo Etla. No hay nada que puedas hacer allí salvo darle alimento a la oscuridad. Y si alguna noche,
caminando cerca de cualquier camposanto, oyes un tintineo que no encaja con el viento ni con tus pasos, aléjate sin voltear. Porque el viento no hace sonar metales oxidados y las aves nunca deberían oler a hueso fresco. Yo aprendí la lección en carne viva y cada latido que me resta es un recordatorio de que la deuda con los muertos nunca se liquida. Algún día, lo sé, la campanilla resonará dentro de mi pecho y un pico negro golpeará la puerta que separa mi sangre del silencio eterno. Entonces, las alas descenderán y no habrá cuaderno ni renuncia capaz de salvarme. La tumba inválida. No sé si escribir esto me libre de las voces que aún resuenan en mis oídos, pero necesito contarlo antes de perder la cordura. Me llamo Raúl Cantú, y en 1987, cuando recién había cumplido 21 años, acepté un trabajo nocturno como sepulturero y velador del antiguo Panteón Municipal de Saltillo, Coahuila. Era un cementerio colonial, encajonado entre dos laderas áridas y cercado por muros de cantera roja. Durante el día lucía tranquilo, pero en la madrugada parecía emanar un pulso opresivo, como si debajo de la tierra algo midiera nuestros latidos. El administrador me advirtió que debía patrullar cada 2 horas para ahuyentar vándalos. Me entregó una linterna de pilas gastadas, un juego de llaves herrumbrosas y un cuaderno donde los veladores anteriores registraban incidentes. El último nombre escrito era el de don Abel Silos. Junto a su firma, leí una frase torpemente tachada: no contestes si te llaman desde la fosa 217. Aquella misma tarde conocí a don Silos, venía de retirarse. Tenía barba entrecana, ojos hundidos y un temblor sutil en los dedos. Me estrechó la mano con un agarre sorprendentemente fuerte. Cuida tu oído más que tu vista, murmuró. Aquí los vivos se notan, los otros se ocultan hasta que los escuchas. Lo tomé por superstición de viejo. No imaginé entonces cuánto me serviría ese consejo. A eso de la 1 de la madrugada inicié mi primer recorrido. La luna menguante apenas rozaba las lápidas de mármol. El aire helaba la respiración. Todo se sentía inerte hasta que escuché un carraspeo ahogado proveniente de algún punto entre los nichos. Alumbré sin ver nada, tal vez era un gato. En la bitácora anoté el ruido y continué. Cerca del mausoleo de la familia Ochoa noté que alguien había removido una vieja campanilla de bronce, de aquellas que a finales del siglo XIX se instalaban sobre ataúdes, conectadas por un hilo para quien despertara sepultado vivo. Esta se alzaba sobre la fosa 217. El tañido era tan suave que pensé que el viento me engañaba. 3 noches más tarde, a las 2:43 de la mañana, la campanilla sonó de nuevo, nítida y rítmica, clink, clink, clink. Me acerqué con el corazón martillando. La lámpara apenas alumbraba 2 metros adelante. Frente a la fosa, distinguí una figura agachada. Sus manos huesudas tiraban del cordel de la campana con desesperación. No alcancé a verle el rostro, un sombrero polvoriento le cubría media cabeza. ¿Necesita ayuda?, pregunté, con un hilo de voz. No respondió. El tintineo cesó. Entonces se giró hacia mí. Le colgaba la piel como una máscara húmeda y los ojos parecían fosas secas, donde debía haber pupilas solo había un brillo sanguinolento. Di un paso atrás y, en un parpadeo, se desvaneció. No corrí, me paralizó un frío interno, como si algo sujetara mis huesos desde adentro. Al amanecer, exhausto, busqué en el registro de incidentes. Hallé la nota de don Silos: si alguien toca desde la 217, ignora el llamado. Más abajo descubrí páginas arrancadas, quedaban jirones con manchas de óxido que bien podrían ser sangre seca. Decidí visitar a don Silos en su casa, al borde de la ciudad. Me abrió la puerta una hija suya, con rostro de pocas horas de sueño. Él yacía en una cama, respirando con dificultad. Cuando me vio, se obligó a incorporarse. ¿Escuchaste la campana?, susurró sin rodeos. Asentí, incapaz de ocultar el terror. Me contó que, en 1968, durante una remodelación, exhumaron varios cuerpos sin acta. Entre ellos hallaron los huesos de un enterrador alcohólico al que apodaban el zurdo.
Dicen que murió asfixiado cuando cayó borracho en una tumba recién cavada. Por compasión o vergüenza, lo sepultaron allí mismo, sin misas ni familia. Desde entonces, cada vez que el recinto cambiaba de velador, la campana cloqueaba hasta que el nuevo guardián abandonaba el cargo o enloquecía. Él busca compañía bajo tierra, concluyó don Silos, y un espasmo le cerró los párpados. Esa noche regresé aturdido, decidido a ignorar cualquier sonido. Pero a las 3 en punto la campana repicó con furia. No acudí. Tomé los auriculares y subí el volumen de un viejo radiotransistor. Aún así, entre la estática, emergió claramente una voz áspera. Raúl, hoy te toca a ti. La radio se apagó sola. La linterna estalló de un flash y quedó muda. Entonces mi cabaña fue sacudida por 3 golpes secos en la puerta. El pestillo vibraba, pero no se abría. El suelo temblaba como si golpearan desde el subsuelo. Oí un rasguño continuo detrás de la pared de madera, dibujando mi nombre letra por letra. Al amanecer salí temblando. La campanilla colgaba rota, solo quedaba la argolla. Al pie de la fosa había huellas recientes de botas viejas y la tierra removida, como si alguien escarbara desde dentro. Contra toda lógica, me propuse acabar con aquello, desenterrar y ver qué había. Con la pala empecé a abrir la tumba. Cada palada parecía clavarse en mi estómago. Cuando la pala chocó con la madera húmeda del féretro, un hedor sulfuroso escapó, seguido de un susurro apenas audible: baja la luz. Mi mano temblaba. Retiré la tapa. El ataúd estaba vacío. Solo había un sombrero polvoriento y, sobre él, una nota amarillenta: dame tu nombre y descansaré. Sentí que mi identidad se aflojaba, como si mi mente quisiera desprenderse del cuerpo. Sin previo aviso, la tierra se alzó alrededor del hoyo, formando pequeñas columnas de polvo que se colapsaban sobre mis pies. Mis botas se hundieron hasta los tobillos. Una fuerza invisible tiraba de mí hacia abajo. Grité, pero la arena ahogó el sonido. Clavé la pala para impulsarme. Se partió al medio. Estaba condenado. De pronto, una mano arrugada me aferró del brazo y me jaló con fiereza. Era don Silos, pálido, sudado y con los ojos desorbitados. No había tiempo para preguntas. Entre ambos logramos salir antes de que la grieta se cerrara con un chasquido que me perforó los tímpanos. Nos refugiamos en la garita. Don Silos me entregó un frasco de vidrio lleno de clavos oxidados. Búscalo cuando la luna esté sobre la cruz del panteón central. Clávalo al suelo con esto y repite tu nombre en voz alta. Si lo logras antes del alba, quizá te deje en paz. No entendía, pero era mi única opción. A las 4:17 de la mañana la luna coronó la cruz. Caminé hacia el centro del panteón. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando alcancé la platea de piedra, el zurdo apareció a contraluz, la túnica ondulando como aceite oscuro. No hablaba, la campana inexistente sonaba dentro de mi cráneo. Hundí el primer clavo en la tierra. El sonido metálico retumbó como un alarido lejano. Pronuncié mi nombre, Raúl Cantú. El zurdo avanzó, extendiendo brazos larguísimos que retozaban como raíces. Cada clavo que clavaba cortaba el aire con un chirrido y hacía retroceder aquella sombra unos pasos, pero también amenazaba con deshacerme por dentro. Sentía que algo desgarraba mis recuerdos, intentando arrancar cada escena viva de mi memoria. Con el último clavo, la figura se detuvo. Se llevó ambas manos al rostro inexistente y se deshizo en una nube cenicienta que se incrustó en el suelo. El campo santo quedó en un silencio que me reventó los oídos. Me desplomé de rodillas, incapaz de llorar. El chirriar de la campanilla murió al fin. Al amanecer, el administrador halló 7 clavos oxidados formando un círculo perfecto. Me despidieron esa misma mañana, argumentaron negligencia, pero vi el pánico en sus pupilas. Nadie aceptó el trabajo durante años, el panteón quedó sin velador nocturno. Jamás volví. Sin embargo, cada aniversario, entre el 8 y el 9 de agosto, despierto a las 3 de la mañana con el eco de un campaneo distante. Y durante unos segundos mi dormitorio huele a tierra húmeda y óxido. No sé si esto sirva para prevenir a alguien o si simplemente he transferido mi maldición a quien lo lea.
Solo puedo aconsejarte, si alguna vez escuchas que una campana suena bajo tierra, no atiendas el llamado ni pronuncies tu nombre cerca de esa tumba. Porque hay muertos que ya no buscan descanso, sino relevo. Ahora, mientras escribo la última línea, acabo de oír un leve cling en el pasillo. Y esta vez, no tengo clavos a la mano. En el silencio de las tumbas. Me llamo Juan y tengo 16 años. Esta historia ocurrió hace 5 años, en una tarde oscura de otoño que nunca olvidaré. Vivo en un pequeño pueblo rural donde no hay mucho que hacer. Y a menudo, mis amigos y yo buscábamos aventuras para matar el tiempo, y una de nuestras actividades favoritas era explorar el viejo cementerio al final de la calle. El cementerio había estado allí desde antes de que naciera mi bisabuelo. Y se decía que algunos de los primeros colonos del pueblo estaban enterrados allí, y que incluso había tumbas sin nombre. Las lápidas eran viejas y desgastadas, cubiertas de musgo y con inscripciones casi ilegibles. Nos encantaba imaginar historias sobre las personas que yacían bajo esas piedras, inventando relatos de fantasmas y tragedias. Aquella tarde, éramos 4, Pedro, Marcos, Lucía y yo. Pedro era el mayor del grupo, tenía 12 años y siempre lideraba nuestras pequeñas expediciones. Marcos, su hermano menor, tenía 10 y siempre se mostraba un poco nervioso. Lucía, de 11 años, era la más valiente y la que más disfrutaba asustándonos con historias de terror. Así que decidimos jugar a las escondidas en el cementerio. Y no era la primera vez que lo hacíamos, pero esa tarde el ambiente se sentía diferente. Pues había una niebla espesa que parecía envolvernos y el silencio era casi palpable. Sin embargo, eso no nos detuvo. Empezamos a contar mientras Pedro y Lucía se escondían. Los primeros minutos fueron como siempre, risas contenidas, susurros y el sonido de nuestras pisadas sobre las hojas secas. Encontré a Lucía detrás de un mausoleo viejo, riendo a carcajadas mientras trataba de asustarme. Y luego, juntos, encontramos a Pedro, quien se había escondido detrás de un ángel de piedra con el rostro roto. Faltaba Marcos. Lo buscamos por todo el cementerio, llamando su nombre y revisando todos los rincones posibles. Pero no aparecía. Así que empezamos a preocuparnos cuando escuchamos un sonido extraño, como un susurro distante que provenía del corazón del cementerio, donde nunca antes habíamos ido. Decidimos seguir el sonido, avanzando con cautela entre las tumbas. La niebla parecía hacerse más densa a medida que nos adentrábamos en el lugar. Llegamos a una zona donde las tumbas eran aún más viejas y descuidadas. En el centro de esa área, vimos una tumba abierta, como si alguien la hubiera desenterrado recientemente. Y allí, junto a la tumba, estaba Marcos. Lo llamamos, pero no respondió. Pues parecía estar en un trance, mirando fijamente al interior de la tumba. Nos acercamos lentamente, y cuando estábamos a pocos metros de él, escuchamos otro susurro, pero esta vez más claro y cercano. Era una voz que no reconocíamos y que parecía provenir del interior de la tumba. «Marcos, ¿qué haces?», preguntó Pedro, intentando mantener la calma. Marcos giró lentamente la cabeza hacia nosotros, y sus ojos estaban vacíos, como si no nos reconociera. Luego, habló, pero no con su voz. Pues era una voz profunda y gutural que nos heló la sangre. No deberían estar aquí. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos o de hablar. La voz continuó, esta vez saliendo de la tumba. Este lugar no es para los vivos. De repente, una mano salió de la tumba, una mano huesuda y cubierta de tierra. Nos echamos para atrás, aterrorizados, pero no podíamos dejar a Marcos allí. Pedro, con valentía, se lanzó hacia su hermano, tratando de alejarlo de la tumba, pero algo invisible lo detuvo.
Las risas de Lucía cesaron de repente y un grito agudo rompió el silencio. Volteamos y vimos que algo la había agarrado por el pie, tirándola hacia el suelo. Era como si la niebla misma la estuviera atrapando, extendiéndose en tentáculos blancos y fríos. Así que intenté ayudarla, pero cada vez que daba un paso hacia ella, sentía una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Marcos, mientras tanto, comenzó a caminar hacia la tumba abierta, como si una fuerza invisible lo empujara. Pedro gritaba desesperadamente, intentando sujetarlo, pero era como si una barrera invisible lo mantuviera apartado. Finalmente, logré alcanzar a Lucía y tirar de ella, liberándola de las garras de la niebla. Corrimos hacia Pedro, y entre los tres tratamos de alejar a Marcos de la tumba. Pero algo nos mantenía alejados, una fuerza que no podíamos ver ni entender. Y fue entonces cuando vi algo en el fondo de la tumba. Dos ojos brillantes nos miraban, llenos de odio y maldad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y supe que estábamos en un grave peligro. Así que desesperados, comenzamos a rezar, gritando las oraciones que nos habían enseñado en la iglesia. La presión invisible comenzó a disminuir y finalmente pudimos agarrar a Marcos y sacarlo de allí. Corriendo, dejamos atrás la tumba y nos dirigimos hacia la salida del cementerio. La niebla parecía seguirnos, pero no nos detuvimos hasta que estuvimos fuera del cementerio, jadeando y temblando. Marcos estaba inconsciente y lo llevamos a casa rápidamente. Sus padres llamaron al médico, pero nunca pudieron explicar lo que le había pasado. Estuvo en cama durante días y cuando finalmente despertó, no recordaba nada de lo ocurrido. Intentamos hablar sobre lo que pasó esa tarde, pero cada vez que lo hacíamos, algo extraño ocurría. Luces parpadeaban, se escuchaban susurros y sentíamos una presencia alrededor. Finalmente, decidimos no volver a mencionarlo. Nadie más en el pueblo sabía lo que habíamos experimentado, y nunca volvimos al cementerio. Sin embargo, la historia no terminó allí. Pues a partir de esa noche, todos comenzamos a tener pesadillas. Sueños en los que veíamos aquellos ojos brillantes mirándonos desde la oscuridad, y siempre, la misma voz gutural susurrando. No deberían haber venido. Cada uno de nosotros comenzó a notar cosas extrañas en nuestras casas. Objetos que se movían solos, susurros en la noche y sombras que se deslizaban por las paredes. Así que nos reunimos una vez más, en secreto, para intentar entender qué nos estaba pasando. Y fue entonces cuando Lucía recordó algo que había leído en un libro viejo sobre leyendas locales. Decía que el cementerio había sido construido sobre un terreno maldito, donde se había llevado a cabo un ritual oscuro siglos atrás. Los espíritus inquietos de aquellos que habían participado en el ritual aún rondaban el lugar, buscando venganza contra cualquiera que osara perturbar su descanso. Nos dimos cuenta de que habíamos despertado algo antiguo y maligno y que no podíamos simplemente ignorarlo. Así que decidimos regresar al cementerio una última vez, con la esperanza de encontrar una manera de apaciguar a los espíritus y poner fin a nuestras pesadillas. Regresamos al cementerio al anochecer, llevando con nosotros velas, crucifijos y cualquier cosa que pudiera protegernos. El lugar estaba más oscuro y silencioso que nunca, y la niebla parecía más espesa y opresiva. Nos dirigimos a la tumba abierta, donde todo había comenzado. Pedro comenzó a recitar oraciones, y nosotros lo seguimos, encendiendo las velas alrededor de la tumba. Y mientras lo hacíamos, sentimos una presencia pesada a nuestro alrededor, como si los espíritus nos observaran. De repente, la tierra comenzó a temblar, y la tumba se abrió aún más. Los ojos brillantes aparecieron de nuevo, y la voz gutural nos habló una vez más. Es tarde para arrepentimientos. Las velas se apagaron de golpe, y nos vimos envueltos en una oscuridad absoluta. Sentí una mano fría agarrarme el brazo, y una fuerza invisible me empujó hacia la tumba. Grité, luchando por liberarme, pero era inútil.
Mis amigos intentaron ayudarme, pero algo los mantenía alejados. Sentí que era arrastrado hacia la oscuridad y la última cosa que vi antes de perder el conocimiento fue el rostro horrorizado de Lucía y Pedro. Desperté en mi cama, sudando y temblando. No sabía cómo había llegado allí, pero supe que algo había cambiado. Mis amigos estaban desaparecidos y nadie en el pueblo recordaba haberlos conocido. Era como si nunca hubieran existido. Intenté hablar sobre lo que había pasado, pero todos me miraban como si estuviera loco. Solo yo recordaba aquella tarde en el cementerio y los ojos brillantes que nos habían mirado desde la oscuridad. Ahora, cada noche, veo esos ojos en mis sueños y escucho la voz gutural susurrando. No deberían haber venido. Y sé que algún día, vendrán por mí también.